Gaby Vulcano, periodista, periodista parlamentaria, dirías, o Sí. que labura en el Congreso hace un tiempo. ¿Cómo te definís? Yo me defino como periodista. Periodista. Sí, pero desde hace muchísimos años, y te diría que la mayor parte de el tiempo que llevo como periodista, me dedico al periodismo político. Ok. Y hace un par de años decidí empezar a trabajar en lo que es el periodismo parlamentario, que básicamente es estar acreditada de manera permanente en el Congreso, y ahí estoy cubriendo los temas parlamentarios, pero no me circunscribo a eso porque en realidad termino... mucho más amplio, sí. Sí, termino cubriendo las cuestiones del Congreso para uno de los medios en los que trabajo, pero después para la radio o para la tele necesito trabajar todo lo que tiene que ver con el periodismo político, y ahí sí tengo que hablar con gobernadores, con todo lo que tiene que ver con el Ejecutivo Nacional, con Provincia de Buenos Aires. Entonces, yo me definiría como periodista porque me gusta hacer un montón de cosas además dentro del periodismo. Genial. Yo te sigo, me interesa mucho tu opinión. Siempre tenés data y también puntos de vista que me interesan y me disparan preguntas y cosas. Así que me parece súper interesante que charlemos. Está también en Pasaron Cosas con Berco, Sí. en Radio Con Vos. Estamos en un contexto en donde empiezo, si querés, preguntándote por lo que empieza a tratarse esta semana de la ley bases en el Senado. Vamos a ir a un tratamiento que la verdad a mí por lo menos me genera mucha incertidumbre. Como que siento que el Senado es un lugar un poco inaccesible para la opinión pública. Viste, son muchos menos. Representan directamente a las provincias. Hay vínculos con gobernadores que uno no termina de descular. Y creo que hay una pregunta ahí de qué va a pasar con la ley bases en el Senado, qué posibilidades tiene de que tenga modificaciones. Y en el medio aparecen todas las cosas que vienen de diputados, como hoy Martínez diciendo que el texto que llegó al Senado no es el que se votó en diputados. Y ayer también un escándalo con la parte de las tabacaleras. Sí, de las votaciones. De las votaciones, de un diputado diciendo yo me abstuve y me lo contaron como voto positivo. Así que si querés, antes de ir al Senado concretamente, ¿cómo llegamos? ¿Qué es todo esto que está pasando antes? Bueno, yo te diría que la discusión al Senado llega machucada de mínima, porque ya se presentaron algunas irregularidades o denuncias de irregularidades. Una de ellas tiene que ver con esto que vos decías respecto a la votación del artículo para incorporar el capítulo del tabaco, que es una discusión que se viene dando hace mucho entre distintos sectores. Básicamente hay un lobby muy fuerte que se estuvo haciendo entre una tabacalera, que es la tabacalera nacional Sarandí, y Philip Morris, que es una tabacalera multinacional. Claro. Bueno, ese lobby que hizo una y otra tabacalera se cruzó en la Cámara de Diputados en lo que fue toda la discusión, primero en el primer tramo de este debate que se dio en febrero, y después pasó a ahora, donde el gobierno había decidido sacar ese capítulo diciendo, bueno, después mandamos un proyecto de ley para discutirlo más adelante. A ver, el conflicto de fondo era básicamente que una tabacalera argentina pagaba muchos menos impuestos y la extranjera lo que quería era que se equiparen las condiciones porque había cambiado ya la composición del mercado. Esa que era muy chiquita, la tabacalera argentina, ahora tiene una parte importante del mercado. Entonces dicen, bueno, recompóngale los impuestos, así competimos libremente. Algo parecido a lo que estábamos charlando con Mercado Libre. Pero esa es la discusión de fondo. Entonces tenés dos sectores con mucha guita, porque cuando hablamos de lobby, los rumores que escuché son de nada, guita volando por todos lados. Sí, ahí yo no te lo podría confirmar, asegurar, pero lo que sí te digo es que claramente cuando hablamos de lobby siempre hay sospechas de que hay dinero en el medio. Claro. Lo cierto es que cuando vos hablás con unos diputados y otros, los que están a favor y en contra de que se incorporara en ese momento el capítulo de los tabacos, de tabaco, te decían, bueno, yo no tengo ningún interés en particular. Claro. Lo cierto es que eso finalmente se incorporó en la votación, y después aparece en algunas denuncias de que algunos de los diputados que votaron se les cambió el voto. ¿Qué quiere decir esto? Votaron
una gran cantidad de diputados y se ausentaron muchísimos. Sí. Te diría que para una votación de lo que es la Cámara de Diputados, vos podés encontrar que hayan 5 ausentes, no que hayan... Una estrategia de la ley bases, vi como mucho la estrategia del ausentismo, que ¿qué es? Sí. ¿Estás ahí y no tocas que está presente o te vas al baño o ¿Qué haces? Cuando vos te ausentás, estás favoreciendo a la mayoría, al que tiene la mayor cantidad de votos para, por ejemplo, aprobar un artículo o un proyecto de ley, en este caso para incorporar este artículo del que hablamos. Ahora, ¿qué es lo que empiezan a decir algunos diputados? Che, esto que vos recién marcabas, yo me decidí abstenerme y en lo que es el registro de actas aparece como que mi voto es afirmativo. Claro. Ahí sucedió algo bastante complicado, no es algo nuevo, es algo que sucede, que cuando los diputados se loguean, tienen que votar. ¿Votás a favor o en contra? Sí. Si querés abstenerte, tenés que pedir permiso al pleno, al cuerpo, de decir me quiero abstener. En este caso, lo que sucedió es que muchos de los que se habían logueado no les había tomado el voto el sistema. Justo en esa votación. Sí, algo que llama la atención porque es un sistema que funciona muy bien. De hecho, se probó mucho durante la pandemia, donde las sesiones eran virtuales. Bueno, lo que tiene que hacer el presidente de la Cámara de Diputados, en este caso Martín Menem, es tomar el voto a viva voz. Ahí cada diputado y cada diputada dice cuál es el sentido de su voto. Ok. Ahora, los legisladores que no se loguearon figuran como ausentes. ¿Qué quiere decir que no se loguearon? Que no estuvieron sentados en su banca. Sí. El minuto y medio, minuto 25 creo que es, que corresponde para que estén logueados y que el sistema los tome. Y estaban ausentes y después vinieron y dijeron, che, yo también quiero que me tomes el voto. Ok, porque... Y ahí se armó todo un lío entre los que estaban logueados y que el sistema no les tomó el voto y los que no estaban logueados y querían decir el sentido de su voto porque no habían llegado, porque se ausentaron. Mi interpretación de eso, más allá de que hasta ahora no se puede mostrar, van a auditar esto y demás, no se puede mostrar si lo que dice un diputado o una diputada es así o no. Mi interpretación es que algunos legisladores, quizás, tal vez, quisieron quedar bien con Dios y con el diablo. Claro, pues vos tenés dos intereses ahí, que se suponía que en un momento se iba a sacar esta... No, no estaba. Ah, no estaba. No estaba, se estaba votando la incorporación de este artículo. Estuvo en el proyecto de febrero, estaba incorporado. Sí. Después el gobierno decidió sacarlo para que no se entorpezca, según dicen, sí, desde Casa Rosada, el debate de la ley ómnibus. O sea, el gobierno ahí decidiendo favorecer a la tabacalera nacional. Sí, por pedido del PRO. Por pedido del PRO. Y después acá se votó para incorporar ese artículo para favorecer a las extranjeras, digamos. Sí. ¿Y qué Bueno, pasó? favorecer a la extranjera, sí. No es lo que dicen quienes decidieron incorporar eso, pero sí. ¿Qué dicen ellos? No, ellos lo que dicen es que es necesario igualar el mercado y bla, bla, bla. Bueno, sí, pero que en términos concretos favorecía a las extranjeras. Sí, así es. ¿Y qué pasó al final? ¿Qué se decidió? Se incorporó. Se incorporó. Se incorporó, pero ahí empieza la discusión de si los votos que les tomaron a los legisladores a viva voz eran los que después figuraban en el acta o no. Y ahí hay un diputado, por ejemplo, Aldo Leiva, de Unión por la Patria, que dice, yo me abstuve y en lo que es el registro de actas de la votación me figura el voto como afirmativo. Ok. Y de hecho es así. Ahora, este tema es un tema complicado de resolver porque tenés que ir a ver la sesión. Fue bastante desordenada en ese momento. Tenés que ver la sesión, cotejar cuando le toman el voto a viva voz a cada uno de los legisladores. Ahora, este es un tema. El otro tema, y te diría que es más preocupante y es muy claro para poder cotejar, tiene que ver con esto que denuncia el presidente del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez, que lo denuncia hoy, con una carta que le envía al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, diciéndole, che, el texto que se aprobó acá no es el mismo que se va a empezar a discutir ahora en el Senado. ¿Qué se cambió? Se cambiaron algunas palabras. Vos podrás decir, bueno,
Es más o menos lo mismo. No, en un proyecto de ley, en una ley, una palabra cambia todo. Y además, si vos vas a darle media sanción, le querés sancionar en el Senado un proyecto que tiene media sanción de diputados, tiene que ser el mismo el que se empieza a discutir. Claro. Después se le pueden introducir modificaciones. Ese es otro tema. Gravísimo. Es gravísimo. Es gravísimo. Ahora, la pregunta es, ¿hay antecedentes de esto? ¿Esto pasó? Que yo ¿Vos te acordás de...? Que yo tenga recuerdo, no, pero la verdad es que yo estoy en el Congreso hace 5 o 6 años. Ok, pero a ver, llega ahora, pasa que tenemos esta denuncia, sumada a la anterior, que si querés la anterior, lo que puede hacer es que se le preste más atención a la discusión en el Senado de la parte del tabaco, porque va a traer mucha atención a eso. Pero digo, esta otra puede hacer que se frene el tratamiento en el Senado o corrigen el proyecto, mandan... ¿Qué? ¿Es todo tan raro? Sí, yo creo que va a depender mucho de qué postura adopte el resto de la oposición. Saco a Unión por la Patria, porque Unión por la Patria es quien está haciendo la denuncia de este tema. Los que no son kirchos, digamos. Claro, que ahí, la verdad... Está difícil porque cada vez que vos hablás con el resto de la oposición quiere que se apruebe. Claro, todo. Todo, dicen basta. A ver, y también vos decías algo que me parece interesante sobre el Senado, el lugar que tienen hoy por hoy los gobernadores. Los gobernadores intercedieron mucho en el debate de la Cámara de Diputados, tuvieron un rol muy importante y de ahí que el ministro del Interior, Guillermo Francos, se diera un trabajo tan fuerte de hablar, negociar, recibirlos, negociar. ¿Qué está haciendo el gobierno de Javier Milei? Lo mismo que se viene criticando de cada uno de los gobiernos que pasaron y que cada gobierno que llegaba decía, yo no voy a usar la billetera. Lo cierto es que se usa la billetera. Tal vez lo que pasó es que en el primer tramo de este debate, el gobierno de Javier Milei quiso diferenciarse diciendo, nosotros no vamos a negociar nada, no les vamos a dar nada, vamos a desfinanciar a las provincias, pero igual votame este proyecto de ley. Ahora lo que pasó en este segundo tramo y explica el resultado de en la Cámara de Diputados y tal vez explique lo que vaya a suceder en el Senado, es que se sentaron a negociar. Y a negociar básicamente lo que significa es que le giraron fondos o le prometieron que le van a girar fondos a aquellas provincias que apoyen al proyecto de ley del Ejecutivo. Y ahí te diría que están todos los gobernadores con el agua al cuello, algunos más que otros. Claro, porque y no les queda otra, dicen ellos. Llegan con una situación muy grave. Todo parece como, digo, desde el punto de vista del Twitter libertario, y uno entra y te dicen como el plan maestro de Milei, cómo los dejó sin guita para ahora darles un poquito de guita y empujarlos a votar. Pero la verdad, esto es muy cuestionable, más que nada porque estamos debatiendo cosas que son muy importantes. Yo acá estoy obsesionado con el RIGI, como que vengo muy con eso. Me llama mucho la atención que no se discuta más profundamente esto y que no esté todo el tiempo, porque la verdad es irreversible, es por 30 años, es algo que va a cambiar totalmente la matriz productiva del país y parece ser como una cosa con un nombre raro que pasa. Entonces estoy preocupado. Yo creo que hay cada vez más gente preocupada en general por el proyecto. Vemos a ver cómo está armado el Senado y ahí me decís qué pensás que puede pasar. Sí, dale. Hagamos como una especie de aprovechemos la parte de la imagen. A ver, lo tengo por acá. Sigo conectado, ¿no, Tom? Sí. Ahí te lo tiro. Bancame que estoy buscando la composición del Senado. Acá lo tengo. A ver. Ahí está. A ver. Cámara de Senadores. ¿Está más o menos correcto esto todavía? Está correcto. Ok. Está correcto. Pues viste que puede cambiar. Unión por la Patria, 33 senadores. La UCR, 13. Está interesante esto, porque si uno mira eso, ya solo ese dato, 33 y 13, decís, hay como una prominencia de sectores que son más que nada críticos. Está la Libertad Avanza con 7, el PRO con 6, Cambio Federal con 4, Unidad Federal con 3, ya estoy perdido con los distintos federales, el Frente Renovador de la Concordia 2 y por Santa Cruz 2. A ver, ¿qué puede pasar con esto? Bueno, vos decías ahí Unión por la Patria y la UCR. Vamos a desmenuzarlos un poco a ellos. A ver. En el caso de Unión por la Patria, por ahora se mantienen bastante, te diría, unidos,
pero obviamente los gobernadores, por ejemplo, el gobernador de Catamarca, Raúl Jalín, le está pidiendo a sus senadores, por favor, acompañen, o por lo menos acompañen algunos artículos que para nosotros son muy importantes, entre esos el RIGI. Que es raro porque les prohíbe a las provincias poner impuestos, como que es un avance sobre la provincia. Yo no entiendo eso. Sí, pero ahí están viendo que hay posibilidad de hacer otros negocios que no termina de quedar muy claro. Por eso esto que vos decís, che, explícame por qué acompañan esto, porque supuestamente esto perjudicaría a algunas provincias. Ellos lo que dicen es, bueno, pero nos van a llegar inversiones de afuera que pueden hacer que entre más guita a las provincias. Es raro por cómo está redactado. Es raro, porque de última que negocien esa parte, que es que ellos le puedan cobrar tributos o que tengan que contratar proveedores locales o transferir tecnología o, no sé, formar los activos acá con sus ganancias en dólares. Como cualquiera de esas, pero tocar algunas cosas porque... Sí, y además es la muerte de las pymes. Y además es la muerte de las pymes y la producción nacional, ni hablar. Bueno, sí. Entonces ahí te decía... ¿Cuántos tiene Catamarca? Tiene 2. Ahora, Jalil, 2 de Unión por la Patria. Claro. Ahora, Jalil ya tiene algunos problemas con una de las senadoras, que es Lucía Corpachi, exgobernadora, que no le responde y te diría que más bien está enfrentada a Jalil. Y medio que anticipó que ella no va a acompañar. Hay que ver después, en medio de las negociaciones, cuánto pesa la palabra de Jalil en el sentido de, che, por favor, no votes en contra de la provincia, ¿no? Ese discurso que se suele decir. Sí. Algo parecido pasa con Tucumán, donde vos lo tenés a Osvaldo Jaldo, el primero que se fue un poco de la línea que venía teniendo Unión por la Patria, negoció con Milei en febrero, o sea, fue el primero de todos. Y ahí también tiene otros 2 senadores, pero ¿qué pasa? ¿Quiénes son esos 2 senadores? Uno es Juan Mansur, que también está enfrentado a Jalil, entonces es difícil que acompañe. Y después la tenés a Sandra Mendoza, otra diputada tucumana, senadora, perdón, tucumana, más cercana a Jaldo, pero tampoco tanto. Entonces, ahí hay incógnitas de qué va a pasar. Ok. Entonces, Unión por la Patria, yo te diría, en principio, esos 33, cuando vos hablas con ellos, te dicen, nosotros vamos a votar en contra. Puede pasar, como sucedió en diputados, que algún que otro senador acompañe un artículo en particular. Ok. La Unión Cívica Radical... Está raro eso. Sí, yo te diría que va a acompañar. ¿Sí? Sí. ¿Por qué? Porque vos decís, está Martín Lustó. ¿Está Martín Lustó? Sí, pero Martín Lustó viene teniendo un discurso muy contestatario, enfrentándose al gobierno. Recordemos que además de ser senador radical, este es el titular de la Unión Cívica Radical a nivel nacional, pero sus diputados acompañaron el proyecto de ley. Ok, en casi todo. Acompañaron en general. Y después, en algunos artículos se abstuvieron, en otros se opusieron, en otros acompañaron. El RIGI vi que lo acompañaron. Sí, claro, porque también, y ahí es simplemente uno puede cotejar qué pasó en el medio, porque los diputados de Lustó, que responden a Lustó y Emiliano Jacobiti, no venían acompañando. ¿Qué pasó en el medio? Se estaban negociando el presupuesto universitario. Ok. Yo no sé si tiene que ver directamente con eso, pero sí hubo conversaciones del gobierno nacional, de funcionarios del gobierno nacional con Emiliano Jacobiti, y esas conversaciones que se dieron en torno al presupuesto universitario se dieron de manera casi paralela a lo que fue la votación en la Cámara de Diputados. Okay. Hay que aclarar algo que es importante. No necesariamente las fuerzas políticas que votaron de un modo en la Cámara de Diputados después votan igual en el Senado, porque en el medio pasan muchas cosas que hacen que puedan cambiar el sentido del voto, ya sea negociaciones que favorecen a algunos gobernadores o que los perjudican, y en función de eso van a votar los senadores. ¿Y cómo haces vos para navegar todo esto? Porque la verdad hay tanta cosa opaca y tanta cosa que uno dice, uy, ¿qué será esto? ¿Cómo? Bueno, a mí me apasiona. ¿A vos te apasiona? Me apasiona. Yo estuve 4 años acreditada en Casa Rosada durante el gobierno de Mauricio Macri, que me gustó como experiencia de estar acreditada en Casa Rosada, pero pedí pasar al Congreso, y yo ahora que estoy en el Congreso no me quiero ir. Casi que. Y sí, es que es realmente apasionante. Cuando uno habla, de la política. Está ahí. Está ahí. Claro, sí. Bueno, a ver, entonces la UCR
hay una parte que le responde a Lustó y una parte que le responde a Manes, supongo, ¿o no? No, no tenés ahí a Manes que respondan. Responden una parte a Lustó, después tenés a los que responden algunos a Cornejo. Está enfrentado Cornejo con Manes. En la Cámara de Diputados, de hecho, ahí tenés 3 sectores, a diferencia del Senado, que tenés los que le responden a Lustó, los que le responden a Manes y los que están muy cercanos al gobierno de Javier Milei. Ahí está encabezado por Rodrigo de Loredo. Claro. En el Senado es más difícil. El senador Pablo Blanco Fueguino suele diferenciarse y junto con Lustó votaron en contra del DNU. Entonces ahí hay que ver qué pasa con ellos dos. Tal vez Lustó, a pesar de lo que hayan hecho sus diputados, él decide hacer otra cosa porque él es presidente de la Unión Cívica Radical y ahí necesita diferenciarse. Claro. La verdad que todavía cuando consultás te dicen, bueno, vamos a ir viendo qué es lo que hacen, vamos a conversar con el resto de la bancada. Dan muchas vueltas, básicamente lo que te están diciendo es todavía no definimos nada. Ok. La Libertad Avanza son 7 nada más. 7, el PRO... El PRO acompaña. Mi duda es qué puede pasar con Guadalupe Tagliaferri, que es la única larretista. Así que ahí puede llegar a haber alguna duda de qué es lo que haga, pero en principio te diría que los 6 del PRO van a acompañar. Después está Cambio Federal, que Cambio Federal es el bloque que encabeza Juan Carlos Romero, que acompaña de una. Sí, el de los bigotes. Sí. Acompaña de una. Unidad Federal hay un poquito más de dudas porque está Espínola Cuader y Alejandra Vigo, que Alejandra Vigo es de senadora cordobesa, esposa de Juan Schiaretti. Ok. Y ahí te diría que están negociando. Ok, perfecto. Depende que diga también un poco Yarlora. O sea, Unidad Federal es el peronismo cordobés. Sí, lo que antes se le decía el peronismo federal, republicano, perfecto, como quieras llamarlo. Después y el Frente Renovador de la Concordia, que son los misioneros, yo te diría que ahí hay buenas negociaciones del Ejecutivo Nacional con el gobernador de Misiones, que en ese sentido es posible que acompañen, y los santacruceños, que son los 2 senadores que responden al gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal, en ese caso están negociando varias cuestiones porque hay temas que ahí, por ejemplo, vos decías recién, Enrique, es uno de los temas. ¿No están de acuerdo ellos? Tienen duditas. Sí, tienen dudas. Okay. Todavía no está cerrado. ¿Qué dicen en el oficialismo? Tenemos los votos. Dicen eso. Ellos te dicen, pero lo dicen siempre sobre todo. No. ¿No? Ok. No, y en este caso te dicen, tenemos los votos, estamos muy ajustados, pero tenemos los votos. Ahora, los votos que pueden tener hoy, que hoy comienza el debate en la comisión, en el plenario de comisiones, en el Senado, se empieza a discutir. La idea de ellos es ver si pueden dictaminar este jueves y la semana que viene ya llevarlo al recinto y discutirlo. Hoy pueden tener los votos y la semana que viene esos votos no están más. Ok. Pero su plan es pasar por comisiones estos días. Sí. Ellos te dicen, estamos más ajustados que jubilada a fin de mes, pero llegamos la semana que viene en el recinto, que el martes, miércoles. El jueves, porque tienen que esperar una semana. Una vez que se dictamina en el Senado, a diferencia de la Cámara de Diputados, tenés que esperar por reglamento una semana para tratar el proyecto en el recinto. Jueves, entonces y va a ser una sesión, supongo, un poco más corta porque son menos personas. Sí, y porque el Senado suele... Son más expeditivos. Sí. Ahora, si hay algún cambio, tiene que volver. Si hay algún cambio, tiene que volver a diputados. Sí, a diputados. ¿Qué es lo que te dicen en el gobierno? Nosotros tenemos los votos para poder ratificar el texto original. Okay. Porque se aprobó por 142 votos, si no me equivoco, en general. Entonces, una vez que si pueden reunir, ya con que te reúnan los 129, consiguen ratificar el proyecto de ley. Ahora, bueno, hay que ver también en esas negociaciones que el gobierno haga con los gobernadores, si les dice, bueno, yo te concedo que introduzcas este cambio al proyecto a cambio de que, valga la redundancia, vos me apoyes. Y después en la Cámara de Diputados, sí, te pueden hacer trampa y no respetarte eso que te dijeron, claro, y insistir con el texto original. Pero bueno, eso ya depende de cómo quiera moverse el gobierno de Javier Milei. A mí me parece importante remarcar algo, Nico, sobre el gobierno de Milei.
que hay que pensar que tiene 7 senadores, No, es 38 increíble. diputados, no tiene ningún gobernador, no tiene ningún intendente. Sí. Y sin embargo, le pudo dar media sanción en la Cámara de Diputados a este proyecto que tiene un montón de puntos horribles, a mi entender. En el Senado se encaminan a que puedan conseguir los votos, pero no hay que dejar de lado, dicho todo esto, que el gobierno de Milei tuvo que sentarse a hacer política. Algo que él todo el tiempo denosta, que todo Sí. el tiempo dice con la casta no negocio, los insulta a los legisladores, insulta a los dirigentes políticos. Ahora, tuvo que sentarse a negociar. Y él dirá, no soy yo, son mis funcionarios, es Santiago Caputo, es Guillermo Franco. Bueno, son las personas Las palomas, que, le dice. Sí, bueno, las palomas, los emisarios de Los él. emisarios, sí. Llevan sus mensajes. Vos tenés la sensación de que desde hoy, porque obviamente puede pasar muchas cosas, que va a pasar la ley. Sí, yo creo que sí. Que sí. Sí, que sí, pero ya te digo, obviamente hay que ver qué pasa con esta presentación que hicieron desde Unión por la Patria, si esto puede efectivamente hacer que sea nula la discusión que se quiere encarar ahora. Hay que ver qué pasa, como te decía, cómo se posiciona la oposición que no es de Unión por la Patria, no peronista. Es difícil decir no peronista porque recién hablábamos de Sí. algunos peronistas. Tampoco me gusta mucho circunscribirme a Unión por la Patria como el kirchnerismo, porque te diría que el kirchnerismo es apenas hoy por hoy una parte. El kirchnerismo está mucho más circunscripto a hoy lo que es la cámpora. Claro. Me parece que ahí hay que, y también es un modo donde muchos de los opositores que dicen no queremos quedar votando con el kirchnerismo. Hay que tratar de Sí, A mí no me gusta mucho decir eso porque incluso dentro del kirchnerismo también tenés distintas patas, Claro, ¿no? claro. Pero bueno, es hablando a grosso modo, sí. Me parece que hay que ver qué pasa con eso. Yo te diría que como están las cosas, me parece que sí, porque la situación de las provincias es muy apremiante, en Claro. algunos casos más que otras. Y después, bueno, el gobierno está diciendo queremos firmar este pacto del 25 de mayo, queremos tener la ley, no va a poder firmar este pacto del 25 de mayo, que más allá de los puntos de los que se habla en el pacto del 25 de mayo, que son generalidades, lo que quiere decir el pacto del 25 de mayo es ¿te voy a dar plata o no te voy a dar plata? Claro, por eso, está con eso amenazando. También estoy viendo mucho en los medios. La verdad que las cosas que estoy viendo en amenazas directamente a Lustó o a senadores de la UCR si no llegan a votar, parece como una cosa, no sé, muy violenta. A mí me parece muy llamativo. Pero quería preguntarte de la ley bases, de lo que se va a aprobar. Para vos, ¿qué es lo más grave o qué es lo que a vos te preocupa más? Bueno, hay varias cuestiones. Recién mencionábamos lo que tiene que ver con este régimen de incentivos Sí. a las grandes inversiones. Me parece que Eso es tremendo. tremendo porque no tiene vuelta atrás. Creo que hay muchos puntos que no tienen vuelta atrás. Me llama mucho la atención cómo se está avanzando con una reforma laboral que hablan y muchos dicen es light porque no se mete con los sindicatos, y en realidad cuando empezás a decir, bueno, no se mete con los sindicatos, pero sí con los trabajadores y las trabajadoras, y es una reforma laboral que, si nos retrotraemos a las discusiones que se quisieron dar en este sentido en nuestro país, vos pensás que durante el gobierno de Fernando de la Rúa terminó con un escándalo de las coimas en el Senado, sí, y con muchísimas movilizaciones, porque tal vez nos equivocamos, nos olvidamos, pero hubo muchísimas movilizaciones en ese momento de lo que era la CGT disidente que, sí, encaraba Hugo Moyano. Después, cuando pensamos en el gobierno de Mauricio Macri, que quiso también avanzar con 3 proyectos de ley para una reforma laboral, no fue posible, fracasó esa discusión porque los gremios también se opusieron, y el gobierno de Mauricio Macri tuvo que sentarse a negociar con los gremios y no fue posible avanzar en ese sentido. Y ahora, por un lado, pensás en que este gobierno está pudiendo avanzar con una movilización intermedia, no diría con una sociedad desmovilizada en este sentido, porque el jueves va a haber una movilización muy importante de los distintos gremios de las distintas centrales sindicales, y en ese sentido me parece que no hay que desconocerlo. Algunos dicen, che, tarde, lo tendría que haber hecho antes. Bueno,
tampoco es fácil llevar adelante y poder coordinar una muestra de protesta que sea contundente en ese sentido. Y la otra cosa es que vos ves que están queriendo avanzar de una manera que, bueno, la dirigencia política dice, está bien, es necesaria una reforma laboral, está bien, pero una reforma laboral que perjudica a quienes. Y cuando vos empezás a ver, perjudica a los trabajadores y a las trabajadoras y favorece al empresariado. Eso es así. ¿Vos no crees que vaya a generar ningún tipo de incentivo a que, no sé, se contrate más gente, que haya más... Mira, el otro día le hablaba con alguien de La Libertad Avanza, muy importante. Sí, me encantan estas cosas de periodistas, de hablar con alguien de La Libertad Avanza, muy importante. Muy importante. ¿Quién será? Es muy importante. Me encantaría empezar a hacer un juego de adivinanzas, pero no, digamos que... Y no puedo decirlo porque me y lo no dijo puedo, pues justamente Federico. lo estás diciendo por eso, sí. Y me dijo que él estaba muy contento con que se aprobara la reforma laboral porque es empresario, hay un montón de empresarios en La Libertad Avanza, y que iba a favorecerlo a él. Porque iba a poder tomar a trabajadores y a trabajadoras en otras condiciones, porque entre otras cosas se extiende el periodo de prueba, por ejemplo, de 6 a 8 meses, para las pymes puede llegar a ser a un año. Entonces me decía, bueno, yo me voy a ver favorecido. Y yo le digo, bueno, pero por ejemplo, con eliminar las multas por el trabajo no registrado, vos como empresario... No decís, y bueno, si me eliminan las multas, voy a tomar más trabajadores en negro. Ese. Y te dicen, y bueno, yo no tomo trabajadores en negro. Y le digo, bueno, por fuera de lo que te favorece a vos, ¿qué crees que va a pasar con el empresariado? Y te dicen, no, bueno, va a haber más crecimiento. Como va a haber más crecimiento, se van a tomar más trabajadores y no necesariamente eso va a significar que se los va a tomar en negro, porque igualmente ya se toman trabajadores en negro. Bueno, es una discusión difícil en ese sentido. Entiendo. El otro tema, privatizaciones, me parece que también es un tema grosso porque se van a querer privatizar empresas que sabemos que después se pueden nacionalizar nuevamente, estatizar y demás, pero que es bastante complejo en ese sentido. Bueno, un país espectacular realmente, ¿eh? Maravilloso todo. Desde el nivel de discusión hasta las internas es un gran momento para estar vivos. Gaby, gracias. Bueno, gracias a vos. Por la data, por ayudarnos a entender, a pensar. ¿Dónde se te puede encontrar en donde vos quieras? ¿Redes sociales, laburos? Me pueden escuchar en Radio con Vos todos los días. Estoy con Ale Berco ahí de 13 a 16 horas. Después estoy Me encanta, pasaron cosas. Sí. Uno de mis programas que cuando estoy en movimiento lo engancho. Es de las pocas situaciones de radio que todavía trato de sostener. Bueno, porque qué bueno. Que trato de que sea en vivo. Y después estamos también con Ale Berco en La Ley de la Selva por C5N, los lunes a las 11 de la noche. Y estoy en Va de Negocios, donde escribo de temas parlamentarios, básicamente, y también de la rosca y la interna de los ex Juntos por el Cambio, digo Bien, yo. excelente. No son más Juntos por el Cambio, basta Bien. decirles así. Está todo tan raro que hay que como reaprender todo. Sí, todo. Ok, todo. Bueno, gracias en serio. Bueno, un placer total. Gracias a vos. ¡Ey! ¿Qué pasó? ¿Te gustó este clip? Y este estuvo bien. Hay otros que están más o menos. ¿Viste cómo es? Acá podés suscribirte al canal para ver más clips. Acá arriba podés suscribirte al otro canal, que es donde hacemos Tugo de lunes a jueves. Y del otro lado tenés otro clip, que puede ser que sea de los buenos o que sea una cagada.